Punto número 2, hablando del profeta, queridos hermanos, en el Antiguo Testamento el profeta era evaluado por lo que profetizaba se cumplía. En el Nuevo Testamento no es evaluado de esa manera. En el Nuevo Testamento es evaluado por lo que profetiza. Su ministerio es evaluado porque edifica, exhorta y consuela. Hay un ciclo ahí. Entonces, yo le hablo este paréntesis antes de hablar esto, porque a veces no entendemos el ministerio profético y ahora lo encasillamos, no permitimos que fluya y genere el impacto que tiene que generar, y por ende vivimos repitiendo los mismos ciclos de siempre dentro de la iglesia. Dice que Él mismo reparte dones. Los dones del Espíritu Santo, la palabra don en griego es la palabra charis o charisma. El Espíritu Santo regala a la iglesia, regala al cuerpo de Cristo manifestaciones para que nosotros podamos edificar el cuerpo de Cristo para provecho. Diferente al don ministerial. Nadie recibe el don de ser profeta. Nadie recibe el don de ser pastor. Nadie recibe el don de ser apóstol. No existe tal evidencia en la Biblia. La Biblia dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, y viene para adelante. Eso significa que los dones espirituales son manifestaciones que Dios nos regala, pero los ministerios son personas constituidas por Dios que le regala el cuerpo de Cristo. Entonces, escúchame, para que usted entienda por qué va a aplaudir, escúchame. El ministerio o el ministro dependerá mucho más, lo que el apóstol enseñó ayer, del carácter que tenga para ser de bendición a la iglesia, más que su don y su manifestación, que por supuesto eso es esencial. Entonces, para Dios, dígale al que está al lado, si usted es un ministro, dígale al que está al lado, yo soy un regalo para ti. Somos los ministros, no tenemos dones, sí los tenemos, sí, claro que sí, pero nosotros no somos, yo tengo el don de ser profeta, no, yo soy el regalo para el cuerpo de Cristo. Si usted entiende esto, si la iglesia entiende esto, se calla bajo los velos de decir que el diezmo para el pastor, que la ofrenda es para el pastor, vamos a recoger una ofrenda por la palabra que dio el ministro. No. Yo no le voy a dar una ofrenda solo por la palabra, sino porque Él es un regalo para mí. El apóstol Dionisio es un regalo para Ministerios Internacionales Nuevo Pacto. Los apóstoles, los profetas somos un regalo para las naciones. Esta tierra tiene que darle las gracias a Dios que nos envía a nosotros, que no nos envía a los ángeles, que nos envía a nosotros a compartir las buenas nuevas de salvación. Entendiendo nosotros esto, podemos comprender el mejor panorama para poder honrar a los ministros de Dios. Como dijo, no recuerdo si lo dijo el profeta Daniel ayer, que lo que importa ya no son las vasijas, sino el contenido. No recuerdo si Daniel fue que lo habló ayer. El contenido. Es maravilloso cómo Dios empieza a revelarlo sobre toda carne sus misterios. Y yo quiero que se entienda eso. No existe un don ministerial. Usted es un don. Por lo tanto, Dios se toma su tiempo para procesarte y trabajarte, para hacer de ti un buen regalo al cuerpo de Cristo. De ti depende que se trabaje bien para que seas un buen regalo, o se trabaje mal para que seas un mal regalo. Porque a la larga, los 5 ministerios son un regalo de Dios al cuerpo de la iglesia. Entonces Dios se toma su tiempo. A Pablo le tomó como 13 años prepararlo cuando el Espíritu dijo, llámame a Pablo y a Bernabé para la obra que nos he encomendado. Usted puede profetizar ahorita y tener mentiras, hablar mal, insultar, pero de ahí a usted ser un profeta hay un proceso que solo lo que hemos sido llamados al ministerio lo podemos contar. Esto no es cuestión de que a mí Dios se me reveló en un sueño y ya soy profeta. No, mijito, hay un proceso. Hay un proceso donde nosotros tenemos que derrotar a algunos leones y gigantes. Hay un proceso. Cada uno de nosotros sabe cómo Dios lo llamó. Y yo tengo que establecer esta verdad, porque la Biblia dice que hay diversidad de operaciones, y parte de la doctrina apostólica es entender las operaciones de Dios. Amén. Entonces, en el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 21, quiero que lo lea conmigo. Ya que esto es un taller, a mí me gusta enseñar mucho. Quisiera que vayamos a la Biblia. Libro de Isaías, capítulo 28, versículo 21, dice una palabra profética maravillosa. Porque Jehová se levantará como en el monte de Perazim,
como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Aquí quiero que empiece a resaltar dos cosas. Aquí el Señor resalta una obra y una extraña obra. Una operación y una extraña operación. Nombra dos operaciones aquí. Una con David en el valle de Perazín, creo que es en el monte de Perazín, y nombra otra operación con Josué en el valle de Gabaón. La historia en el valle de Perazín es un acontecimiento sobrenatural que Dios tuvo con David contra los filisteos. Dios los derrotó a ellos de una forma sobrenatural. Y en el valle de Gabaón de la misma manera. Por primera vez en la Biblia aparece un hombre hablándole, David le habla a Dios: Señor, he de ir a derrotar a los filisteos. Y Dios le habla: ve que los he entregado en tus manos. En el lado de Josué, no clama a Dios, sino que Josué le dice que se detenga el sol en Gabaón y tu luna en otros. No le clamó a Dios, hizo un decreto por el don de fe. Hizo un decreto y el sol le obedeció. Escúchame lo que le voy a enseñar. Y la tierra y la luna le obedecieron y ocurrió una extraña operación ahí. Yo tengo un poco de temor. Quiero compartirles ese temor. Porque vengo soy parte de esta nueva generación que viene entrando y de una que viene saliendo. Y tengo miedo de que haya operaciones misteriosas de Dios que gente las está sectarizando, volviendo las doctrinas. Imagínense si todos los guerreros en Israel se pusieran a detener el sol y la luna. Solo ocurrió una vez. Entonces yo quiero entrar a disertar un poco ahí, de que hay dos tipos de misterios. Número uno, el misterio que Dios revela explícitamente. Y el segundo, el misterio que Dios revela implícitamente. Una obra y una extraña obra, una operación y una extraña operación. Los misterios explícitos, queridos estudiantes, son revelados por Dios a través de temas bíblicos, a través de los temas que todos podemos entender y todos podemos conocer. Los misterios explícitos son aquellos que pueden ser discernidos abiertamente a la luz de las Escrituras, porque Dios ya nos los reveló a todos nosotros y podemos entenderlo. Un misterio explícito no es de interpretación privada, no es que diga: a mí esto Dios me reveló, no me importa si ustedes no entienden, esto que Dios me habló a mí, esto es de Dios y esto es lo que vale. No, hijito, en un misterio explícito Dios te da la capacidad de entenderlo tú, de vivirlo tú, pero también de que tu pueblo te lo comprenda y te lo entienda. Si tu pueblo no lo entiende, hay un problema, porque Dios revela misterios para que el pueblo entienda, reciba conocimiento y no sea llevado cautivo. Alguien diga gloria a Dios. Entonces fíjese, Dios muestra misterios explícitos. Dice en el Romanos capítulo 11: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. Note la palabra sabiduría. Dios es rico en sabiduría. Y dice: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Parte de los misterios explícitos es revelarnos a nosotros la sabiduría de Dios. ¿Me está entendiendo? Dígame amén. El problema de la sabiduría, escúchame, es que a veces nosotros caemos en esos huecos doctrinales a lo que la Biblia le llama interpretación privada. Dios jamás revela su misterio explícito a interpretación privada. Jamás lo hace de esa manera. Según de Pedro capítulo 1 versículo 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, palabra profecía es palabra revelada, es interpretación privada, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjese cómo opera el misterio explícito. A mí Dios me da una palabra revelada y en el mismo momento le está hablando a otro la misma palabra.
Cuando usted se encuentra con alguien predicando casi lo mismo y similar, no es que se nos robó la bendición, es que Dios está confirmando que el misterio viene de Dios. ¿Para qué? Para sentirnos animados, edificados, consolados y motivados para seguir avanzando y que vamos por buen camino. A mí me preocupa la gente que dice, esto Dios solo me lo reveló a mí y yo en base a esta revelación voy a desarrollar un ministerio. No, ustedes no lo entienden, esto solo lo entiendo yo. Me preocupa un poco eso. Porque eso, lo que hemos estudiado de teología, sabemos que ahí comienzan todas las sectas y los errores doctrinales. Santo Dios. Que la iglesia comenzó en Jerusalén y comenzó en un avivamiento. Estudia la historia de la iglesia, cómo empezaron a haber muchas divisiones doctrinales y montones de religiones que hoy en día hay. Pero nació de una sola iglesia. Así que me preocupa cuando alguien tiene interpretación privada. Me preocupa cuando alguien se aísla y dice, no, esto es lo que yo creo, lo sostengo, lo abrazo y esto es lo mío, esto es lo que Dios me dio. No es así. Entonces, la forma en la que Dios revela los misterios explícitos es a través, no interpretación privada, es interpretación pública. Y número 2, Dios, esta es la clave, Dios te concede la sabiduría, la habilidad de que todo el mundo te pueda entender, desde un niño, un adolescente, un joven, hasta adultos como cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien no desarrolla y dice, tengo una palabra, pero el pueblo no entiende? Ya sé, está atado a la mente, el diablo tiene atada la mente, el diablo tiene subjugado los pensamientos. Es que ellos no son para esta palabra, es que ellos no entienden, porque es que mi palabra es de otro nivel, es que mi palabra es de otro target. No, hijito, tu palabra no es de otro target, esa palabra no viene de Dios, porque tú estás enredando y reemplazando otro tipo de sabiduría. Porque la gente no te entiende porque usted está transmitiendo una palabra desde una sabiduría que no es divina, que es sabiduría humana, que es sabiduría de este mundo. Ahora pregúnteme, ¿qué es la sabiduría de este mundo? La sabiduría de este mundo está basada en la filosofía. Escúcheme lo que le voy a decir. La palabra filosofía está encargada de entender la razón, la existencia, el propósito de la vida. Entonces la filosofía tiene una particularidad, es confusa y confunde. Señores, escuchar a un predicador usando palabras filosóficas, espíritu griego, y creyendo que porque tiene un léxico diferente, un poco confuso, es más sabio, está cayendo en el error del espíritu griego. Somos expertos los seres humanos en traer reemplazos a la tierra. Salomón tenía un reino lleno de paz, pero él empezó a hacer los cuartos de guerra, carros de guerra, a poner los escudos de guerra, oro. Todo lo de Salomón está lleno de oro. No más que llega a su hijo Roboam y reemplaza el oro por el bronce. Todo lo que entendemos que es el oro es la sabiduría divina de Dios, la realeza, la pureza, y el bronce es el espíritu griego, espíritu filosófico. Y hoy en día escucho mucha corriente de gente que filosofa del reino, que filosofa de ministerio, que filosofa de llamado, que filosofa de propósito. Y hablan lindo, pero no se entiende. Amén. Hablan lindo, pero no se entienden. Usan palabras de cosmovisión. Yo digo, tú quieres volver al diccionario, que Señor, ¿qué cosmovisión? Dice, es que la cosmovisión que yo tengo de la neuralgia del mundo y la gobernación. Oh, Dios mío, yo ya me quedé de años. ¿De qué es que están hablando? Y soy teólogo. Y estoy estudiando un masterado en teología. Y créanme que me enriedo a veces en las palabras de los predicadores que usan un léxico difícil de entender. Porque ellos dicen, algunos dicen, es que mientras más confuso soy, más sabio soy. Pregúntele a Platón, pregúntele a Aristóteles, pregúntele a todos estos sabios. Tú lees historia de ellos, tú no entiendes nada, pero en la historia de la humanidad son los más sabios de la tierra y en realidad son los más confusos. Entonces, ¿qué es la sabiduría de Dios? Ya que me lo pregunta, le voy a responder. ¿Qué es la sabiduría de Dios? Porque yo tengo que reventarle un velo a usted en su cabeza, querido predicador, porque es un fastidio escuchar a un predicador que se enriede en sus propias palabras. Es un fastidio porque uno quiere escuchar claramente el agua cristalina y creen que son sabios, pero no lo son. Y yo quiero romper que el nuevo pacto no se va a levantar filosóficos, es decir, gente con espíritu griego, que seamos profetas, apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, claros como el agua, que tengamos una revelación profunda, pero clara de entender. Alguien diga gloria a Dios.
La sabiduría de Dios se la defino. Si tiene cómo anotar, anótela. La sabiduría de Dios es práctica, es concreta, no es remota, es realista y está explicada en términos sencillos. El modelo que tenemos nosotros, nuestro Señor Jesucristo, quien reveló los misterios del reino con sencillas parábolas, con sencillas bienaventuranzas. Hay una llave profética que te va a hacer poseer la tierra. Y Cristo lo dijo. No son tan grandes el entendimiento que dio el Señor. Él dijo: el manso y humilde heredará la tierra. Usted quiere ser gerente en su empresa, usted quiere ser presidente, socio mayorista en su empresa, hágase humilde, humíllese. No diga: ay, yo voy a demostrar que sé. No, humíllese, porque la llave del reino para crecer es eso. Usted quiere crecer financieramente, siembre, ofrende, diezme. Pastores que están aquí, hay que romper el velo. Es que los profetas solamente son para profetizar. No, mi querido pastor, todos los ministros saben cuando su ministerio llegó a un tope y siento que ya no avanzo. Pues para eso Dios te regaló el profeta dentro de la iglesia, para romper ese avance. Usted contrata al profeta: necesito que vengas y por favor me profetizas a la iglesia. No, como diría el apóstol Byron, no chulo. No es solo para que te vayamos a orar y ponerle las manos. Hay un trabajo. Hay profetas de rompimiento, hay profetas de milagro, hay profetas de edificación, hay profetas de consolación, hay profetas de exhortación, hay profetas de finanzas, hay profetas de familia. Hay diversidad de dones y diversidad de operaciones divinas. Hay profetas de fuego, hay profetas de avivamiento, ¿sí? Hay profetas doctos, hay profetas escritores. Hay profetas que son pésimos predicadores, pero excelentes escritores. Yo soy escritor y me apasiona ver a un escritor. Hay diversidad de operaciones. Entonces yo no puedo decir: fulano no le falta esto, fulano no tiene aquello, porque acá no podemos entrar en las comparaciones. Le voy a decir algo. Un hombre llamado Coré en la Biblia cayó en el error de la comparación. Coré era un levita. Él estaba encargado de la predicación de la palabra en el tabernáculo. Y Coré le dijo a Moisés: yo quiero ser ministro también. Ya estoy cansado de solo predicar la palabra. Quiero ofrecer el incienso. Quiero hacer el sacrificio. ¿Acaso Dios también no está conmigo y ha santificado a mi familia? ¿Y qué le dijo Moisés? ¿Usted quiere mi manto? Yo le voy a dar mi manto. ¿Quiere mi manto? Póngase el manto, prepare el incienso. Ahora usted va a ejecutar el trabajo que yo hago. ¿Y qué le pasó al señor Coré? En Guayaquil le vio una persona que quería ser profeta y decía: ¿por qué de Iván se le dice profeta? ¿Por qué solo es el profeta? ¿Y por qué esto y que lo otro? Y cuando vino y me dijo: yo quiero que me reconozcan profeta en la iglesia. Le digo: ¿usted quiere mi manto? Tome mi manto. Se lo entrego. Tómelo. A partir de este momento usted se encarga de los demonios que yo me encargo. Usted se encarga de los espíritus que yo me encargo. Porque es que los profetas no solamente estamos ahí de nombre, que venga el profeta Iván. No, somos los que a veces menos dormimos por cuidar la iglesia. Mientras el pastor está aconsejando, nosotros estamos orando, intercediendo. No pasaron 10 días y que la hermana se desanimó, se fue de la iglesia. Y luego llegaron los rumores que ya no quiso volver porque cayó en inmoralidad sexual. ¿Viste, chula? Que no es cualquier cosa con lo que uno se mete, le digo. Uno tiene que estar sujetando a los osos y los leones. Que si Dios me dio un manto, a ti te entrego un manto ministerial, no es porque usted es hermoso, guapo, es porque Dios te hizo un llamado. Hebreos capítulo 5, 6, no recuerdo, dice: nadie recibe esta honra para sí, sino el que ha sido llamado por Dios. No es algo que tú le dices: Dios mío, quiero hacer esto. Es algo que Dios te dice: tengo un llamado contigo, tengo una operación contigo. ¿Decides seguirme? ¿Decides escoger? ¿Decides pagar el precio? Dios te va a bendecir hasta las medias si tú le dices que sí. Pero si Dios no te hace el llamado, no lo agarres, porque esto no es para cualquiera. Amén. Coré dijo: yo quiero ofrecer incienso, quiero profetizar igual que usted, Moisés.
Yo no me puedo meter con los demonios con los que mi apóstol se mete, porque él tiene un rango, él tiene una autoridad, un manto. Yo no lo puedo hacer. No puedo yo igualarme con nadie. Aunque yo estoy aquí predicando igual que todos, yo tengo mi posición. Si yo intento agarrarme algo de alguien, el fuego de Dios va a caer, aunque usted no lo crea, porque estas filosofías del reino, creo en el reino, no creo en la filosofía del reino, que son completamente diferentes. Creo en el reino, en la sabiduría del reino, no en la filosofía, no en lo que queremos torcer. En eso yo no creo. Yo no quiero caer en esa diversidad de posiciones, y yo quiero decirle a usted que Dios tiene una diversidad de operaciones y que no espere. Puede ser que a algunos se le abran las naciones y puede que no. Como hemos hablado, siento un toque evangelístico en la actividad. Siento un toque de buscar las almas perdidas. Yo siento un toque de milagros. Yo siento un toque profético. O sea, lo que quiere Dios decirte es que hay necesidad en cualquier lado. Sí, amén. O sea, no, hay necesidad en mi país. Hay necesidad en mi familia. Hay necesidad en tu familia. A mí me gusta cuando yo veo a las esposas de los pastores cuando miran a sus pastores predicar. Le brillan los ojitos. ¿Y sabe qué? Cuando yo le escucho a los pastores predicar, recibo una parte, pero cuando yo miro a la esposa y si le veo el brillo a la esposa, le digo, ese hombre está hablando de algo que es de Dios. Porque la única persona que te cree y te puede no creer y desventurar es tu esposa, tu cónyuge. Si no existe ese brillito en los ojos y decir, ay, qué apóstol Byron, qué profeta Iván Orlando, mi esposo es el mejor, es un chulo predicando. ¿Sí o no? Si uno los ve y está viendo que hay algo cierto y verdadero ahí. Entonces quiero decirle que los misterios explícitos Dios los revela a través de textos, de temas que ya claramente son conocidos, y Dios no los revela ocultamente, Dios lo hace público. A todos nos empieza a revelar. Y yo les digo algo como profeta de Dios, sí, ahora que vino el 5780, lo mismo que Dios le habló a muchos profetas, también nos habla a todos en intimidad. No porque uno esté en las redes sociales, porque uno siente un despertar. Cada uno recibe un ángulo de lo que Dios va a hacer en esta nueva temporada. Yo creo que viene un avivamiento. Pero no solamente un avivamiento de ganar almas, yo creo que viene un avivamiento en las 6 esferas de la sociedad, en las 5 áreas ministeriales, desde sanar enfermos, desde avivamiento de sabiduría, de conocimiento, desde un avivamiento de rompimiento de velos, desde un avivamiento de activar ministerial, desde un avivamiento en el que se ubique cada uno en su lugar. Ya vemos un montón de ministros ya. Gloria a Dios por los que se levantan, pero me gustaría que se levante, como dijo Daniel, el pastor Daniel, que se levante la iglesia reinante, que se levante la iglesia con el poder de la resurrección, más allá de ser solo un texto así como algunos hablan en el mundo entero, porque mucha gente habla muchas palabras bonitas, pero más allá de la palabra, la iglesia reinante es una iglesia que tiene la presencia y el poder de Dios. ¿Ven? Mire, los misterios implícitos. Escúcheme, ¿qué son los misterios implícitos? Los misterios implícitos son aquellos secretos. Deuteronomio capítulo 29, si no me equivoco, 29, el versículo 29 dice que las cosas secretas son de Jehová, pero las reveladas son de sus hijos. Miren acá, miren acá. Por muchos años yo escuché decir que Dios no revela sus secretos. Pero otro profeta dice que sí revela sus secretos a los profetas. Por mucho tiempo yo crecí creyendo que Dios de verdad tenía secretos y que nadie podía accesar a ellos. Pero cuando yo leí en Juan capítulo 16, versículo 2, dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene cuando la gente crea que matándolos rinden culto a mi nombre. Y más adelante dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Yo todavía no te puedo decir algunas cosas porque no las puedes sobrellevar, pero cuando esto acontezca, estarás listo para que puedas recibir esas cosas.
Yo le llamo a eso el misterio implícito, que Dios revela esos misterios sí y solo sí en medio de nuestra prueba, en medio de nuestro desierto, en medio de nuestras tribulaciones. En este caso estaba profetizando en medio del martirio que iban a vivir los próximos discípulos. Hay un misterio implícito que Dios se revela solo entre tú y Dios cuando pasas el valle de la sombra de muerte. Aquello que tú entiendes pero no tienes la capacidad de enseñar porque es solo para ti. Es solo para ti. Y tú dices, yo pasé esto, y en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, Dios te dio el consuelo, te sanó, te habló, te dio algo, pero no lo puedes explicar a otro, porque no sería tan bíblico. Por ejemplo, cuando mataron a mi hija y ella muere, yo decía, Señor, no entendía por qué fue la muerte de ella. Y Dios me dio una palabra en mi secreto, en mi interior. Y Dios me dijo a mí, solo los generales siembran sangre para cosechar almas. Y hasta el día de hoy no puedo enseñarlo porque usted me dice, deme la evidencia bíblica. No la existe. Pero yo lo entendí en mi parte personal, que sembré la sangre de mi hija y luego coseché un ministerio. Lo único que le pedí a Dios es que me concediera dones de sanidad específico en las áreas en las cuales sufrió y padeció mi hija. Y eso a mí Dios me lo concedió. Pero no lo puedo enseñar como doctrina. Decir, hermano, prepare su Isaac y mátelo. ¿Quiere unción? Mátelo. No. Es como que yo le enseñe a usted, ordénele al sol y a la luna que se detenga. Es como que yo le enseñe a usted un misterio implícito. Solo a Cristo y a Pedro le funcionó el caminar sobre las aguas. Y que yo le digo a usted, hermano, métase al agua nomás, que no pasa nada. Si tiene fe no pasa nada. Métase en la balacera nomás porque usted es un hombre de Dios y mientras el propósito de Dios está en tu vida, eres indestructible. No, soy negligente si te enseño eso. Porque puede ser que a ti te funcione tu misterio implícito, pero no significa que a mí me funcione. ¿Alguien está entendiendo? Dígame. Eso es un misterio implícito. Es cuando usted está pasando un proceso de enfermedad y Dios te cura y Dios te sana y Dios va a hacer milagros en esta actividad. Y yo profetizo en el ambiente para los que vengan en la noche, toda persona que venga enferma en el hígado, en el riñón, en los huesos, en la cabeza, problemas de la mente, de esquizofrenia, problemas de ansiedad, problemas de depresión. Rompo los espíritus del mundo y declaro el poder sanador sobre este lugar. Alguien diga amén. Quiero profetizar, tengo unas ganas de profetizar, ministrar. Lo voy a dejar en la noche. Lo voy a dejar cuando nos permitan ministrar al pueblo, porque siento que Dios va a hacer milagros. Siento que Dios va a hacer algunas activaciones en los cuerpos. Entonces, un misterio implícito es cuando estás pasando por tu valle privado y Dios te dio un consuelo y te dice, soy tu paracleto. Soy tu consolador, pero esto es entre tú y yo. Estas cosas tú no las puedes contar a otro porque tú estás viendo mi espalda, estás viendo mi desnudez y no puedes vivir para contarlo. Este es secreto entre tú y yo. Y ese es el velo que se rompió gracias a Cristo Jesús, que podemos nosotros tener acceso a intimidad con nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Que no estamos a la deriva, que no andamos ahí solitos, muertos, perdidos, comido por el diablo, sino que Dios camina con nosotros. Pero tampoco tenemos autoridad legal para enseñar las cosas que Dios nos revela en esos secretos, sino de testificar cómo Dios nos sacó. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa, porque Apocalipsis dice que le han vencido al diablo con la sangre del cordero y la palabra del testimonio. Mucho tú tienes que activar a la gente que te escucha cuando abres tu boquita y le dices, este es mi testimonio. Yo estaba pasando las peores de las depresiones. Horrible, porque Dios me había llamado a ser profeta hace 4 años, a salir a las naciones. Mi primer año salí. Chile, Argentina, Perú, Estados Unidos. Pero al segundo año, Dios no me sacó ni a la esquina. En el segundo año, nada de profecía. En el segundo año, nada podía escribir. En el segundo año, hasta me borraron del Facebook los pastores que yo fui por primera vez. Entré en un desierto y en una depresión tan grande y leí en un libro algo que decía, el apóstol John Ecker decía, todo profeta debe de tener amigos profetas. No debe de andar solo. Y yo estaba solo y digo, Señor, ¿y dónde consigo amigos profetas? Estoy encerrado en mi casa. Estoy encerrado en mi iglesia. Y en medio de ese caminar y mi depresión,
Perdónenme si yo a todos no les puedo decir apóstol, profeta, evangelista. La verdad es que tanta trabalengua a veces me confundo. Yo los honro mucho. Así que si les digo pastor, es porque lo estoy honrando. Amén. Pero apareció el profeta Giovanni. A este es el único que yo le digo parcero. Y en medio de mi depresión, pues yo lo senté en una mesa, estábamos comiendo y le dije, tengo esta incertidumbre, ayúdenme, necesito una palabra. Y me contó su testimonio, más que una serie de enseñanzas bíblicas, su testimonio. En ese momento yo dije, yo a este hombre no lo quiero como contacto, simplemente lo quiero como amigo. Y él es testigo de hace algunos años atrás, porque a mí me gusta cultivar más la amistad que el contacto. Porque la Biblia dice, valora, cultiva al amigo, porque en el tiempo de la angustia el amigo es más cercano que un hermano. Esto nos enseña que el evangelio que comenzó en Jerusalén es un evangelio de amigos y hermanos. Dígame amén. Entonces, pero yo no le puedo decir a usted, hermano, consígase un profeta. No, me sirvió a mí. Eso me sirvió a mí. Me destrabó a mí. Estaba en la depresión más grande porque ministerialmente me sentía seco. Porque me profetizaron que me iba a ir para la Argentina a abrir iglesia. Luego me profetizaron que me iba a ir para el Brasil para abrir iglesia. Luego me dijeron que me iba a venir para Estados Unidos para abrir iglesia. Y luego me senté y dije, ponete de acuerdo, Dios mío, ¿dónde mismo es que voy? Y pasan esas cosas. Y todos los que me han profetizado son preciosos hombres de Dios. Pero uno se siente confundido. Así que yo le digo, un misterio implícito es cuando Dios hace una extraña obra, hace un punto aparte en su agenda personal e irrumpe en tu vida privada y te trae una palabra que te desubica y te ubica en el camino correcto. Amén. Quiero decirle algo a usted. Miren, aparte de la historia, en los mártires, desde la muerte de los apóstoles hasta el concilio de Nicea, en los mártires ocurrió una operación divina. ¿Sabe cuál era esa operación divina? Dios le había revelado a los mártires que su destino era morir por la causa de Cristo. Préstame atención. Cuando nacían los hijos de los evangélicos, ellos decían, papi, ¿para qué nací? Naciste para morir por la causa de Cristo. Cuando iban a la iglesia, a la escuela dominical, pastor, ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida? El propósito de Dios es morir por la causa de Cristo. Y eran formados, eran discipulados para ir gozosos al martirio, para ir con gozo a la muerte. Tal es el caso como algunos eruditos, apologistas, que eran sabios de aquella época, le dijeron, mira, renuncia a tu fe, renuncia a tu Dios, eres un hombre muy, muy importante para la sociedad. Y los apologistas de aquella época, llamados padres de la fe o padres de la iglesia, ellos decían, yo prefiero que un león me arranque la cabeza antes que inclinarme al imperio romano. Había en ellos una operación divina de morir y decían, yo me siento feliz porque yo sé que para esto nací, para morir. Pero esa operación no funciona en estos días. Porque hay gente filosófica que dice, ay, pues mira que los mártires murieron y ahora los apóstoles viajan en primera clase. Oiga, yo no pedí viajar en primera clase. A mí me dieron una tarjeta. Yo no pedí estar en Salavic. Me dieron una tarjeta. Me dijeron, señor, usted es candidato. Ahora me dijeron me rogaron por correo en Coparmex y me dijeron, queremos que usted venga a primera clase. Y dije, no estoy interesado. Yo le conto a usted que hay gente que juzga. Esta es una operación, lo que habló el pastor David. Es una operación, ya voy a llegar a esa operación. Pero en la operación del martirio ocurrió eso. Dios daba sumo gozo por morir. Luego vino la época de los reformadores. Martín Lutero no es el único reformador. Antes de él hubieron inicios de reforma y después de él también. Pero ¿cuál era la mentalidad y el espíritu operativo que Dios operó en los reformadores? Ellos decían, no me puedo morir hasta que no termine la causa a la cual siento que soy llamado, una reforma. Y hasta lo último, preferían ser exiliados, se escondían y huían porque tenían algo aquí adentro en su interior y era la reforma. Era reformar la iglesia, reformar el clero y agotaban sus últimas instancias para no morir y llegar a cumplir la reforma. Escúcheme lo que le voy a decir. Martín Lutero ya no logró, no murió. Y Zulín tampoco murió. Y también Calvino no murió. Y los que vinieron más adelante cumplieron su propósito. Y eso era una operación misteriosa. Y luego vino el gran despertar con los ingleses. Y el deseo de los gran despertar ya no era reformar. Tampoco era morir.
Eso huían de la muerte. Ellos ya no pensaban en morir. Ellos decían, yo nací para un propósito. ¿Cuál es tu propósito, señor John Wesley? Hacer del mundo mi parroquia. Entonces, fíjate, las operaciones van cambiando. Al principio querían morir, después querían reformar y luego querían ganarse al mundo para hacer su parroquia, su congregación. Luego vino el tiempo de los avivamientos, desde 1800 y pico para acá abajo, a 1900, desde América para acá. ¿Qué pensaba la gente? Ya no pensaban en morirse, ya no pensaban en vivir para sí mismos, ya no pensaban en reforma, ya no pensaban en solamente ganar las almas. Ahora estaban pensando en traer a la iglesia la activación del Espíritu Santo y el poder sobrenatural a través de los dones espirituales. Y surgió los moveres de avivamiento dentro de la iglesia. Y yo no veo al avivamiento criticar a la reforma, ni a la reforma juzgar al martirio, ni compararse unos con otros, porque se hubiera echado a perder las operaciones diversas que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y ahora, ha pasado el tiempo del avivamiento y hoy en día, ¿cuál es la operación que Dios está trayendo? Es tener una clara visión del único y soberano Rey de Reyes y Señor de los Señores, usando los 5 ministerios para revelarnos a nosotros un aspecto diferente, no del Cristo terrenal, sino del Cristo resucitado. Alguien diga gloria a Dios. Cuando Dios dice que va a ser una extraña obra, y dice que va a ser una extraña operación, es una palabra profética personal para tu vida, pero también es una palabra profética para el ambiente en el que se está moviendo hoy en día en la iglesia. Señores, nosotros no somos hebreos, nosotros no celebramos la fiesta de los hebreos. Hoy 11 de septiembre se está celebrando la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, y hoy estamos aquí en un tabernáculo prácticamente, pero no lo celebramos. ¿Sabes por qué? Porque no somos hebreos. A mí me da bronca a veces que la gente dice Shalom y Emuná, y hablan así en idiomas raros. Y yo soy ecuatoriano, mira, me ven en español. Me da bronca que vengo a Estados Unidos y no hablan en inglés. Está bien. Pero somos americanos, latinos, y queremos hablar como hebreos. No, yo no lo comparto eso. Pero todas las fiestas se cumplieron en Cristo Jesús, toditita, menos una. La fiesta de las trompetas está pronto a cumplirse y en Cristo se denomina la fiesta del arrebatamiento de la iglesia. Y aunque la filosofía del reino hoy en día no cree en el arrebatamiento, yo creo en un reino que viene pronto, que está entre nosotros, pero se va a manifestar visiblemente. Alguien diga gloria a Dios. Caminamos, como dijo el profeta Daniel, en un ámbito. Estoy en un ámbito, pero un día el ámbito, un día lo que vemos como reflejo será una realidad. Es el reino visible de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor no viene por una iglesia religiosa, tampoco no viene por una iglesia que solo entienda o conozca la Biblia. Viene por una iglesia que escuche el sonido de la trompeta. Sí, solo sí, la iglesia con el oído profético abierta para escuchar las voces en el Espíritu y el ambiente espiritual es la que se va a ir en el rapto, se va a ir el arrebatamiento. Los que no escuchen la trompeta, esperen su segundo llamado. Por eso, mucho tiene usted, pastor, que hacer al ponerle el pie en la manguera del fluir profético, porque más allá del que el profeta venga a profetizar, el profeta viene a romperte los velos, a romperte los tapones de los oídos, para que tu pueblo, tu iglesia pueda ver, pueda oír en el Espíritu y te facilite mucho más el trabajo que tú tienes que hacer. Entonces, yo quiero hablarle de un ámbito de la gloria de Dios. Impresionante. Cristo dice, a ver, antes de que era lo que Jesús dijo, mire esta operación profética. Un día hay un profeta que está orando, el profeta Habacuc, y dice: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, aviva tu obra y hazla conocer. Señor, hay un profeta que está pidiendo avivamiento, y luego tú ves a otro profeta que está diciendo: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Está Habacuc profetizando un clamor de un avivamiento. Está el profeta Isaías 60 dando esa dirección. Esto es lo que tienes que hacer. Y luego aparece el profeta Ageo diciendo: llena la tierra con el conocimiento de tu gloria, como las aguas cubren la mar. Y luego vuelve el profeta Isaías a decir: ha venido tu luz. Escúchame, mire estas operaciones proféticas. Uno sirve para clamar, otro sirve para revelar qué hacer.
Y otro está clamando por conocimiento también. Pero el conocimiento de la gloria de Dios no es sensorial, no es teórico, es práctico y es operativo. Todo lo que tú prediques y puedas hablar tiene que ser demostrativo. De lo contrario es solo una filosofía humana, llena de palabras vacías y no con espíritu de poder y espíritu de vida. Todo lo que hablamos nosotros tiene que ser gestador. Posiblemente no se levante el paralítico físicamente, pero creo que se tiene que levantar los paralíticos espirituales. El espíritu inerte tiene que despertar. Los huesos secos tienen que reconstruirse nuevamente. Todavía sigue en vigencia la palabra de Ezequiel: hijo del hombre, profetiza, profetiza, profetiza. Usted va a encontrar esa expresión en el libro de Ezequiel muy continuamente. Y nosotros los profetas no solamente somos llamados para profetizarle a usted, sino activarlo a usted para que usted sepa profetizar y le dé a conocer a la potestad de los aires las glorias de Dios. Aleluya. Mire, está Habacuc clamando por un avivamiento. Está Isaías mostrándole dónde está el avivamiento y le dice: levántate y resplandece. Luego está Ageo clamando por conocimiento, por sabiduría, y luego aparece el profeta Joel diciendo: ¡hey! Atención, así va a ocurrir el avivamiento. ¿Qué va a ocurrir? En los días, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero antes que diga esa palabra de derramar el espíritu sobre toda carne, habla, como dijo el pastor, de devastación. Hay un punto ahí que está entre la devastación y el derramamiento del espíritu, avivamiento. Es el espíritu de restitución que vendrá sobre la iglesia, o vendrá sobre cuando se cumplan estos moveres así, de traer restitución. Yo le quiero hacer un ejemplo ahora. ¿Usted cree que si los mártires en la época antigua hubieran tenido la revelación exacta del poder que tiene la oración, se hubieran dejado matar del Imperio Romano? ¿Usted cree que si Dios le hubiera dado esa revelación de los decretos, de las revelaciones de las profecías sobre los mártires, ellos hubieran muerto? No. Hoy, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es nuestra visión? Nuestra visión es ver la gloria de Dios en nuestra vida. Somos simples vasos de barro, portadores de la gloria de Dios. Caminamos ansiosos por ver la gloria. Si usted ve un tiroteo en este momento, viene alguien con una arma a disparar, le aseguro que todos caen al piso cuidando su vida. ¿Sí o no? No creo que haya un mártir que diga: ¡ay, no, para esto nací! ¡Dispárame! ¿Sí? ¡Nadie! Porque hoy la operación es sálvate, porque tú tienes un propósito y es mostrar la gloria de Dios. Aleluya. Fíjese. Entonces, el profeta Habacuc está clamando por un avivamiento, el otro por conocimiento, el otro está mostrando cómo, pero ahí Joel está intermedio. Y Joel es un profeta exacto que empieza a revelar las directrices y dice: viene un espíritu de restitución. Lo que en la antigüedad no podía haber, hoy tenemos acceso a bendición, a prosperidad. El Salmo 112 se cumple: en la casa del justo hay bienes y riquezas. El Salmo 138 se cumple en nosotros, Él cumplirá su propósito en mí. ¿Por qué antes no se hablaba del reino y hoy se habla? Porque esa es la operación de esta época. Pero yo tengo miedo que nos sectaricemos. Yo tengo miedo que digamos: yo no cuadro con ninguno, yo estoy solo y yo me abro mi propia denominación. Tengo miedo de eso. Tengo miedo de que nosotros perdamos una generación por ser tercos, por creer en lo que nosotros mismos entendamos. Fíjese que Isaías sigue revelando: Señor, ¿cuál luz? ¿Cuál luz ha venido tu luz? ¿Cuál luz? Y Joel dice: el Espíritu vendrá sobre toda carne, la luz del Espíritu de Dios. Allá Juan testifica y dice: ¿eres tú el que habías de venir? No soy yo. Yo solo bautizo con agua para arrepentimiento, pero doy testimonio. Viene uno tras de mí que bautiza con el Espíritu Santo y con fuego de Dios. Mírenme acá. Yo no veo en la Biblia a un profeta más grande que Juan. Para mí ese es el máximo. Es más fácil demostrar hacer un milagro. Es más fácil para mí profetizar sobre su vida y hacer que se cumpla la profecía. Pero lo más difícil es que usted se arrepiente y cambie de forma de pensar. ¿Cómo cuesta romperle la cabeza? ¿Cómo cuesta? Y se para Juan. Generación de víboras, mira esos halagos que les daba. ¿Y qué hace la gente? ¿Qué tengo que hacer?
y venían a las aguas del bautismo. Cambiaban de mentalidad, cambiaban de forma de pensar. Qué difícil. Elías, ¿sabes por qué se deprimió? No fue porque Jezabel lo amenazó. No, fue porque cuando ella lo amenazó, el pueblo no seguía claudicando y se vio solo. La soledad mata. La soledad deprime. El aislamiento deprime. No me venga como algunos que dicen, ay, usted no sabe lo que es la depresión. La depresión es una enfermedad. No, la depresión es un demonio. Hay que echarlo fuera. No hay que abrazarlo. Ay, es que no sabe lo que me hicieron allá en el 1980 y pico. No abrace a su demonio. Vomite a su demonio. No, es que yo salí de una denominación y en esa iglesia sea así, y se hacen acá. Entonces, no, vomite su perjuicio. Con todo y ser del reino, tienes perjuicio. Vomítalo. Porque los demonios, unos profetas lo ven como palabra. Cristo dijo, las palabras que yo hablo son espíritu. Entonces hay demonios que son palabras. Si no, pregúntese usted por qué se vive recordando de aquellas palabras que le dijo el ex, del ex. No me recuerdo lo que me dijo. No, fulano hasta se murió. Si usted recuerda la palabra, es un espíritu. Otro profeta ve a Ageo, ve a los espíritus como montes que retienen. Otros lo ve como recuerdo, otros lo ve como música. Algunos están nostálgicos porque murió el príncipe, la canción. Y cuando ponen la noticia dicen, ya lo ha pasado. Ay, pues mire, Señor, el Señor lo tenga en su gloria. Puede ser, uno nunca sabe. Entonces quiero decirle lo siguiente. Entonces el profeta Joel, está mostrando que viene un avivamiento. Cuando hay estos ciclos se empiezan a cumplir. ¿Para qué es el avivamiento? Otro profeta lo dice. Isaías 60, versículo 2 dice, porque las tinieblas cubrirán la tierra y de oscuridad se llenarán las naciones. Mas sobre ti será vista la gloria de Dios. Aleluya. Hay una operación de la gloria de Dios que es la que dijo Juan el Bautista, que es el derramar del Espíritu Santo y es la activación del fuego de Dios. Usted puede ser lo más santo del mundo, pero si usted no tiene poder y los demonios lo respetan, usted, dijo el pastor Joe, es un cristiano fuerte. Porque tiene que ver, el diablo te tiene que ver a ti, a Cristo en ti, más allá de un concepto, porque de conceptos nos llenamos todo, pero si un demonio te ve y tiembla, hay poder de Dios y espíritu de Dios en ti. Se testifica Juan y habla acerca de cómo se va a manifestar el avivamiento a través del Espíritu Santo y fuego, pero también Joel especifica cómo va a ser también a través de la profecía, y dice va a haber acceso al campo profético a nuestros jóvenes, a nuestros, dice, hijos e hijas, van a tener, mira que hasta los viejos van a estar en el mover profético, van a tener sueños, los jóvenes tendrán visiones. Fíjate tú, con todo el respeto a los mayores, por supuesto. Pero lo que les quiero decir es que todos están incluidos en este mover profético. Todos están incluidos en este avivamiento. No hay docto, no hay griego, todos estamos incluidos ahí. Entonces, ¿qué te dice este mundo? Este mundo te dice, tus hijos me pertenecen. Y te le envía droga, te le envía homosexualismo, te le envía ideología de género, te le envía matrimonio igualitario, te le envía que me importismo, apatía al evangelio. ¿Qué te dice Dios? Tus hijos van a profetizar. ¿Qué te dice la realidad de este mundo? Que tus hijos van a servirle a ellos. ¿Qué te dice la verdad de Dios? Tus hijos van a ver la gloria de Dios en su vida. Yo no sé aquí en Estados Unidos cómo sea, pero en Ecuador, allá, nosotros tenemos que, más que un concepto profético, hay que demostrarlo, porque los que llegan a la iglesia son gente que están consumiendo droga, pues. Son gente que están alcohólicos, son gente que padece de depresión. No son gente del alcur ni de la burguesía que dicen, oh, me cambié de religión, ahora estoy en la iglesia. No, son gente que llegan, como dijo el pastor, el profeta Carlitos, tatuados, llegan con problemas, y se hace culto todos los días. Porque si usted no le hace un culto un día, ahí le da la ansiedad y dice, amigo, dame algo, dame. Entonces hay
hay que darle culto todos los días. Usted no me puede juzgar la operación de los cultos diarios porque usted no la entiende, porque usted no vive en esa cultura. Y si usted no le da culto diario, y si usted no le da seguimiento diario, el diablo se me lo lleva. Si yo no puedo ir a decir, mira, te voy a dar 70 clases de consejería para que dejes la droga. No, mijito, te voy a echar fuera el espíritu de drogadicción, el espíritu de vicio, porque es un demonio. Hay gente que acaricia a su demonio, lo abraza y le dice, ay, no me lo toques, es mío y solamente mío. Y nunca crecen en la vida. Más allá de conceptos, hay cosas sencillas, zorras pequeñas que nos destruyen todo el campo. Es un misterio implícito, queridos hermanos, aplica de esa manera. Entonces, Cristo dice lo siguiente, Juan el Bautista dice lo siguiente, va a haber un derramar del Espíritu y va a haber un derramar del fuego de Dios. El derramar del Espíritu, mis amados, es la llenura del Espíritu Santo que todos nos necesitamos. No hay creyente en la Biblia que no sea lleno del Espíritu Santo. Todos, desde los diáconos hasta los ministros, eran llenos del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu de Dios no es un simple concepto de decir, vení, te voy a dar 20 clases y estás lleno de letras. No, Señor, es que el poder de Dios irradie sobre ti. Es que llegue el marido endemoniado, borracho, y le ponga en las manos y se le salga el demonio de borrachera. Y que le ponga en la mano, ¡ay, zorraba, qué es eso! Y borracho habla en lengua. Eso es poder de Dios. O dice el pastor Giovanni, no es que tu mujer te pegue. Es que te respete. O sea, hay operaciones que ahora Dios está haciendo. Ahora, la iglesia carece. Sí, la iglesia carece de la llenura del Espíritu Santo y del fuego de Dios. Se nos han tirado a nosotros los ministros toda la responsabilidad. Sí, bueno, ¿está endemoniado? Pastor, apóstol, mire, apóstol, lo que pasa es que hay jerarquía. Usted tiene autoridad para echar fuera a los demonios. Demuestre que usted es un hijo de Dios. No me demuestre a mí que usted sabe, demuéstrelo haciendo. Pero hay misterios implícitos. Entonces se revela. El mundo te dice cómo está. Mi país está en crisis, Argentina está en crisis, Perú está en crisis. Pero yo he creído en lo que la Biblia dice, como lo profetizamos ayer, el Salmo 74, de Dios son los escudos. Yo he creído con todo mi corazón que de Dios es la nación, la tierra y su plenitud. Y Dios va a traer vientos de gloria a todas las naciones. Vientos de gloria, pero Dios va a comenzar por la iglesia. Entiéndase algo. Hay un avivamiento afuera y hay un avivamiento adentro de la iglesia. Entiéndase esto. Hay misterios implícitos. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y ser llenos del fuego de Dios. Y voy terminando con esto. El fuego de Dios carece porque no hay sacrificio en los altares. Tú eres el altar, como lo dijo el profeta Daniel hace algunos días. Somos altares vivientes. Ahora bien, todo fuego de Dios desciende donde hay un sacrificio, donde una iglesia está orando, donde un personaje está ayunando, donde un personaje está sembrando, donde una persona que se está sacrificando va a caminar en el fuego de Dios. Fuego de Dios es sinónimo a pasión. Cuando a Jeremías se le perdió la pasión por predicar la palabra y dijo, no quiero más profetizar, estoy harto de profetizar, siempre que profetizo me mandan a la cisterna. ¿Qué pasó? Dijo Jeremías, hay un fuego adentro de mí, no pude. Cuando te da la gana ya no de predicar, cuando te da la gana de no avanzar, porque a veces cuando predicamos el pueblo es ingrato. Cuando a veces predicamos no nos honran financieramente bien, pero yo te digo una cosa, Dios es justo para darte el pago que tú necesitas. Así es. Dios es justo. Entonces, escúchame. Cuando tú pierdes esa pasión, necesitas tener un encuentro con el fuego de Dios. Como hablábamos de la zarza ayer, una zarza, y yo me puse a meditar. Dios mío, 4 leprosos se rehusaron a comer cabeza de burro. ¡Santo Dios! No solamente escucharon la palabra y dijeron, ya estamos hartos de la cabeza del burro. Para esta gente, yo voy a ir por otra cosa. Fíjese, entonces necesitamos volver a la pasión. No quiero sectarizar y decir pasión por las almas perdidas. Pasión para lo que Dios a ti te llamó a hacer. Yo no tengo el valor de hacer lo que el pastor Carlitos hace. De pararme entre los pandilleros, yo salgo corriendo. No es la operación que opera en mí. Yo salgo corriendo.
yo veo un tatuado y patitas para que te tengan. Aquí corro, yo corro. Sí, muy profeta puedo ser, pero no es mi operación. Si vienen a mí, yo lo recibo, pero si no, no. Ahora hay otra operación que funciona en mí. Hay gente que yo no conozco y me escriben por WhatsApp, por Facebook, me dieron su nombre y dicen que usted sabe profetizar. Necesito una palabra. Ah, ya, ven acá. Y ahí, Dios me usa. Entonces yo conozco mi operación. Entonces, no quiero que usted busque operaciones ajenas, si no le va a pasar como Coré. Y en vez de tener el fuego de Dios para bendición, le va a caer para maldición. ¿Alguien diga amén? Entonces, fíjese usted, necesitamos que el altar, somos altares vivientes, pero hay que agregarle el sacrificio. Usted va a recibir el espíritu de restitución, sí y solo sí, pase su proceso de prueba. Porque dice, ¿y después de qué? De la devastación, te aguantaste sin murmurar, te aguantaste sin criticar, en la angustia sembraste, perseveraste, legalmente te corresponde la restitución, legalmente te corresponde la bendición, legalmente te corresponde un ayudamiento. Pero si usted no ora, si usted no busca el rostro del Señor, a veces los más vagos somos nosotros los ministros, porque como ya sabemos la agenda y decimos, ya yo sé cómo es esta cuestión. Esto es prepara, apunte y dispara. Uno se profesionaliza. Yo le quiero decir que necesitamos el fuego de Dios. Y la gente no es tonta. La filosofía la gente te la aplaude, pero una palabra llena del espíritu y de poder, la gente dice, me marcó esa palabra, me cambió la vida. No me dio la tembladera, chiripión, pero me cambió la vida. Yo quisiera ser gente así, que cambie la vida con una palabra. Yo quisiera que el Señor traiga un derramar de fuego en nuestra boca. Que cuando nuestras palabras salgan de nuestra boca, el fuego de Dios salga de ahí. Y dice la Biblia, y queme y arda la cara de nuestros rostros cuando nosotros hablemos, cuando nosotros prediquemos. Es ilegal cumplir el ministerio y la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Es ilegal no hablar de la llenura del Espíritu Santo. Es ilegal no hablar del fuego de Dios. Es ilegal que usted camine tibio y camine frío. Necesita el fuego de Dios. Yo no sé en qué misterio te quedaste trabado, en el explícito o en el implícito, pero yo te profetizo algo. Dios se levanta a hacer una extraña obra y una extraña operación. Solo aquellos que creen que Dios está haciendo algo en su vida. Yo no sé si necesita, porque los profetas, la gente dice, me gustan los profetas de rompimiento, rómpame la finanza, rómpame la escasez, rómpame la miseria. Y les gusta porque les rompe. Pero cuando le rompemos las estructuras, ahí no les rompe. Yo te quiero bendecir. Te quiero bendecir. Levántame tus manos. Te quiero bendecir. Dios va a hacer una extraña obra y una extraña operación. Padre, yo profetizo la llenura del Espíritu Santo sobre cada uno de los que están aquí, Señor. Sobre los ministros y sobre los no ministros, Señor. Y también profetizo que en estos días de conferencia, Padre, el fuego del cielo, tu fuego santificador, activador, purificador, descienda sobre nosotros, Señor amado, y nos lleves a una nueva ámbito de gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, profetizo rompimiento, declaro que una operación misteriosa en milagros y sanidades opera en los cuerpos, Señor. Declaro, Padre, un mover de avivamiento, declaro un mover espiritual, declaro un movimiento de las aguas sobre cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por bendecirnos. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Toque a un hermano y dígale, te lo dije. Amén. Gloria a Dios. Usted ya se lo había dicho a su hermano, lo único que no le había creído. Póngase de pie. Póngase de pie. Vamos a ir a almorzar, no sin antes, hermano.